Agentes de policía agredieron a una mujer negra de 74 años. Así llamó a su hijo, un veterano de las fuerzas especiales. Prepárense, queridos espectadores, para un viaje que les llenará el corazón de indignación y les llenará el ánimo de la fuerza indomable de la justicia. Esta es la historia de Evelyn Washington, una mujer negra de 74 años cuya inquebrantable dignidad chocó con el racismo más brutal, Marcus Washington, su hijo, un veterano de las fuerzas especiales que convertiría una injusticia personal en una revolución de responsabilidad que sacudiría a toda una ciudad. Señor oficial, tengo 74 años, mis piernas no se mueven tan rápido. Estas fueron las palabras que dijo Evelyn antes de ser brutalmente derribada al suelo por oficial Derek Collins, un arrogante policía blanco que creía estar lidiando con una anciana sin voz. Pero lo que no sabía era que esta mujer indefensa era la madre de un hombre entrenado para misiones imposibles, operaciones sin dejar rastro, y que había dedicado 20 años de su vida a defender los valores estadounidenses en campos de batalla de todo el mundo. Si la injusticia te conmueve, si la valentía de esta familia te inspira, dale me gusta ahora y deja que tu voz se escuche en los comentarios. Justicia para Evelyn. Juntos, demostremos que ninguna madre negra volverá a ser silenciada. En el vibrante corazón de Atlanta, Georgia, donde las raíces de la lucha por los derechos civiles corren profundas como ríos antiguos y cada rincón susurra historias de resistencia y empoderamiento, se encontraba la Iglesia Bautista Nueva Esperanza, un bastión espiritual que alimentó las almas negras durante más de 6 décadas. Sus muros de ladrillo rojo albergaban recuerdos de oraciones fervientes, bodas alegres y funerales dignos, donde generaciones enteras de familias afroamericanas hallaron la fuerza para enfrentarse a un mundo que no siempre reconocía su humanidad. En esa tarde dorada de septiembre, mientras el sol de Georgia se filtraba a través de las antiguas vidrieras, creando patrones de luz sagrada en los bancos de madera pulida, Evelyn Washington concluyó otra reunión del Ministerio de Mujeres con la misma gracia serena que la había caracterizado durante sus 74 años de vida ejemplar. Envuelta en un discreto pero impecablemente elegante vestido azul marino, sosteniendo un bastón de caoba heredado de su madre y una Biblia de cuero negro, usada tras décadas de devoción, personificó la inquebrantable dignidad de las matriarcas negras que construyeron comunidades enteras con oración, trabajo duro y amor incondicional. Evelyn nació en 1949, el mismo año en que Jackie Robinson rompió las barreras del béisbol, en una pequeña casa de madera en Avenida Auburn, la calle que Martin Luther King Jr. llamaría hogar. Creado por Ruby Washington, Evelyn, una mujer de fuerza hercúlea que trabajaba como sirvienta durante el día y como costurera por la noche para sustentar a 5 niños, aprendió desde muy joven que la dignidad no era algo que se pedía, era algo que se llevaba como una corona invisible, sin importar cuánto intentara el mundo doblegarte. Durante 40 años, Evelyn había sido maestra de la escuela primaria Martin Luther King Jr., moldeando mentes jóvenes con la misma pasión que los grandes educadores usan para forjar el futuro. Enseñó matemáticas y lectura, pero lo más importante, enseñó autoestima, orgullo cultural y la creencia inquebrantable de que cada niño negro llevaba dentro de sí el potencial de cambiar el mundo. Sus antiguos alumnos eran ahora médicos, abogados, profesores universitarios, empresarios. Una legión de profesionales negros exitosos que le atribuían el mérito de ayudarlos a dar los primeros pasos en su camino hacia la excelencia. Cuando se jubiló en 2014, Evelyn dedicó su incansable energía al servicio comunitario en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Coordinó programas de alimentación para familias necesitadas, organizó grupos de estudio bíblico para mujeres y orientó a jóvenes madres solteras con la sabiduría de su propia crianza. Marcus Washington, un chico del gueto que se había convertido en uno de los soldados de élite más respetados de las fuerzas especiales estadounidenses. Marcus se había alistado a los 18 años, no por falta de opciones, sino por un profundo sentido de propósito que Evelyn había cultivado en él desde la infancia. Hijo, solía decir mientras lo ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina, llevas en tu interior la sangre de guerreros, soñadores y supervivientes. Usa esta fuerza para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y eso es exactamente lo que hizo Marcus durante 2 décadas de impecable servicio militar. 12 misiones internacionales, medallas al valor,
operaciones clasificadas que salvaron vidas estadounidenses en rincones olvidados del mundo. Ese viernes en particular, Evelyn había salido de la iglesia alrededor de las 5:30 de la tarde, esperando hermana Dorothy Mee, su compañera de ministerio durante 20 años, quien siempre la llevaba a casa después de las reuniones. El estacionamiento de la iglesia estaba a solo 30 metros, avenida Auburn, pero para una mujer de 74 años con artritis en las rodillas, cada paso requería planificación y cuidado. Fue entonces cuando notó las luces azules y rojas parpadeando intensamente a unos 50 metros de distancia. 2 patrullas departamento de policía de Atlanta habían detenido a un joven negro en un Honda Civic azul. Incluso desde la distancia, Evelyn percibía la tensión en el ambiente, esa peligrosa electricidad que se cernía sobre las autoridades blancas cuando interactuaban con jóvenes negros en las calles del sur. Evelyn no era una activista en el sentido tradicional, pero tenía un instinto maternal agudizado tras décadas de cuidar niños. Cuando vio al joven, de no más de 19 años, salir del coche con las manos visiblemente temblorosas por el nerviosismo, algo en su corazón maternal la impulsó a acercarse con cautela al lugar, no para interferir, sino para ser un testigo silencioso, como las mujeres de su generación habían aprendido a hacer durante los años más oscuros de la lucha por los derechos civiles. Mantén las manos visibles. No te muevas. Gritó oficial Derek Collins, un hombre blanco de 28 años con el pelo rapado y una arrogancia que irradiaba una autoridad inmerecida. Su pareja oficial James Mitchell parecía más joven y visiblemente incómodo con la agresión de Collins, pero permaneció en silencio, cómplice de su silencio. Evelyn se detuvo a unos 15 metros de la acción, apoyada en su bastón, observando con la mirada experimentada de quien ha presenciado décadas de interacciones racialmente tensas. El joven claramente no había cometido ningún delito, sus manos eran visibles, su postura sumisa, sus respuestas respetuosas. Pero Collins continuó agravando la situación, como un depredador que busca justificación para atacar. Fue entonces cuando Collins se fijó en Evelyn. Sus pequeños y fríos ojos se clavaron en la elegante dama, que observaba la escena con la silenciosa autoridad de una matriarca que había presenciado demasiada injusticia como para permanecer indiferente. «Señora, tiene que irse de aquí. Ahora mismo». Collins gritó en su dirección, señalando agresivamente. Evelyn, con la calma de quien se ha enfrentado al racismo en sus formas más sutiles y grotescas a lo largo de 7 décadas, respondió con voz serena pero firme: «Oficial, estoy en el estacionamiento de mi iglesia, sin interferir en nada. Solo esperando mi transporte. Dije que te retiraras. Estás obstruyendo una investigación policial». La acusación era absurda. Evelyn estaba claramente fuera del área de acción, en propiedad de la iglesia, y no representaba ninguna amenaza. Pero Collins había decidido dar un ejemplo con ella, quizá indignado por tener un testigo de su conducta cuestionable. «Señor oficial», Evelyn dijo, su voz transmitía la autoridad natural de alguien que había dirigido aulas y ministerios durante décadas. «Tengo 74 años y tengo artritis en las rodillas. Mis piernas no se mueven tan rápido. Me toma unos segundos». No terminó la frase. Collins caminó con determinación hacia ella, y antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, le arrebató violentamente el bastón de las manos a Evelyn. Lo que siguió fue una de las imágenes más impactantes de brutalidad policial jamás grabadas en vídeo. Evelyn, repentinamente privada de su apoyo, intentó desesperadamente mantener el equilibrio, pero sus piernas de 74 años, debilitadas por la artritis, no pudieron soportar su peso. Cayó hacia atrás, agitando los brazos en el aire buscando algo a lo que agarrarse, hasta que, su cabeza golpeó el concreto con un sonido repugnante que resonó por el estacionamiento como un disparo. El vídeo, grabado por un adolescente que regresaba de la escuela y presenció la escena a través de la cerca de la iglesia, muestra con claridad milimétrica los 23 segundos que lo cambiaron todo. Evelyn Washington, una de las mujeres más respetadas de la comunidad de Auburn Avenue, inmóvil en el suelo, con la sangre goteando lentamente de su cabeza, mientras el oficial Collins estaba de pie sobre ella,
sosteniendo su bastón como un trofeo de guerra. ¿Por qué le hiciste esto?, gritó alguien en el vídeo. No hizo nada. Solo se quedó ahí parada. Fue entonces cuando Evelyn, incluso tumbada en el suelo con la cabeza sangrando, encontró la fuerza para susurrar las palabras que lo cambiarían todo. Déjame hacer una llamada. Solo una. Por favor. Colin se rió con desdén. Llame a quien quiera, señora. Nadie va a cambiar lo que pasó aquí. Estaba equivocado. Muy equivocado. Con manos temblorosas pero decididas, Evelyn marcó un número que se sabía de memoria, el mismo al que había llamado todos los lunes durante 20 años para hablar con su hijo sobre su semana, sus planes, su vida. Pero esta vez, su voz tenía un tono diferente al contestar al segundo timbre. Hola mamá. La voz profunda y tranquila de Marcus Washington resonó a través del teléfono. Marcus, mi hijo, susurró Evelyn, todavía tumbada en el frío hormigón, ignorando los intentos de Collins de acercarse. Me hicieron daño, cariño. Me tiraron al suelo de la iglesia. Estoy sangrando. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue más ensordecedor que cualquier grito. Marcus Washington, un veterano de las fuerzas especiales con 20 años de servicio, un hombre entrenado para misiones donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en milisegundos, permaneció completamente inmóvil en su casa en Fayetteville, Carolina del Norte. Mami, su voz salió como un susurro controlado, pero cualquiera que conociera a Marcus reconocería el tono. Era la misma voz que usaba antes de las operaciones de alta precisión. Estás a salvo ahora. Están aquí conmigo, pero... No digas nada más por teléfono, mamá. Ya viene la ambulancia. Creo que sí. Voy para allá. No firmes nada, no hables con ningún detective, no aceptes explicaciones. ¿Entiendes? Sí, hijo. Te amo, mamá. No se quedará así. Marcus colgó el teléfono y durante 5 segundos permaneció inmóvil en el centro de su sala de Carolina del Norte. La casa era sencilla, organizada con la precisión militar que caracterizaba todo en su vida, pero en ese instante, toda su existencia, cuidadosamente controlada, se tambaleó hasta los cimientos. Sin decir palabra, se dirigió al dormitorio, abrió un armario designado y sacó una maleta militar que no había abierto en 3 años. Dentro, meticulosamente organizados, había artículos que Marcus esperaba no necesitar nunca más: teléfonos encriptados, unidades USB con datos confidenciales, contactos de operaciones clasificadas y una red de lealtades forjadas en campos de batalla de todo el mundo. En menos de 15 minutos, Marcus Washington estaba en la carretera, conduciendo su camioneta Ford F-250 negra hacia Atlanta con la tranquila determinación de un hombre que había decidido que ciertos límites no se podían cruzar sin consecuencias devastadoras. Durante el viaje de 4 horas, Marcus hizo exactamente lo mismo: 7 conexiones, ni para abogados, ni para medios, ni para activistas. Llamó operativos retirados, hombres y mujeres que habían trabajado en las sombras para proteger los intereses estadounidenses, personas que le debían favores a Marcus Washington y que nunca cuestionaron cuando necesitaba ayuda. La primera llamada fue para sargento mayor, retirado, James Ghost Morrison, un experto en inteligencia electrónica que ahora trabajaba como consultor de seguridad en Washington, D.C. Marco, respondió Fantasma inmediatamente. Necesito todo lo que pueda encontrar sobre 2 policías de Atlanta, el agente Derek Collins y James Mitchell. Antecedentes, quejas, historial disciplinario, conexiones personales. Todo. ¿Cuándo? 2 horas. Ya está hecho. ¿Es esto personal? Lastimaron a mi madre. Ghost no hizo más preguntas. En la comunidad de las fuerzas especiales, la familia era sagrada, y Marcus Washington era respetado por haber salvado la vida de sus compañeros en al menos 3 operaciones distintas. Favores como estos se pagaban sin vacilación. Marcus llegó a Hospital Memorial Grady a las 11:47. No fue a la entrada principal, sino directamente a la de emergencias,
donde sabía que obtendría información más rápido. Vestido con vaqueros oscuros, un polo negro y una chaqueta de cuero que ocultaba los músculos desarrollados durante 2 décadas de entrenamiento militar de élite, se movía con la fluidez silenciosa de alguien acostumbrado a infiltrarse en territorio hostil. Evelyn Washington le dijo a la recepcionista, en voz baja pero llena de autoridad irrefutable. «Sois familia. Yo soy el hijo». La recepcionista lo miró, un hombre negro de 38 años, con ojos que parecían haber visto más de lo que la mayoría de la gente vería en 10 vidas, y simplemente saludó cuartel 314, a la derecha. Marcus encontró a Evelyn despierta, apoyada sobre almohadas, con una venda en el lado izquierdo de la cabeza y una expresión en los ojos que nunca había visto antes, una mezcla de dolor físico y algo más profundo, la herida de ver la dignidad atacada en terreno sagrado. «Hola mi bebé», susurró cuando lo vio. Marcus se acercó a la cama, le besó la frente suavemente y le tomó la mano con el cuidado de alguien que sabía exactamente cuánta fuerza poseían sus propias manos. «¿Cómo te sientes?» «Doloroso. Confuso. Pero vivo. Cuéntamelo todo». Durante los siguientes 20 minutos, Evelyn relató cada detalle del incidente, el acercamiento inicial, su posición en el estacionamiento de la iglesia, las exigencias poco realistas de Collins, la violencia repentina e innecesaria. Marcus escuchaba sin interrumpir, pero cualquiera que lo observara podía ver cómo sus músculos se tensaban gradualmente, como un resorte comprimiéndose. «Hijo, Evelyn, este último, no te creé para vengarte». «Lo sé, mamá. Esto no es venganza. Es responsabilidad». En ese momento, el teléfono de Marcus vibró. Un mensaje de Ghost con un archivo adjunto. Marcus lo abrió rápidamente. Oficial Derek Collins, 6 años en el departamento. 3 denuncias por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas sin medidas disciplinarias. 2 incidentes no denunciados que involucraron a ciudadanos negros. Conexiones familiares en el departamento. Su tío es capitán retirado. Historial de comentarios racistas en redes sociales, capturas de pantalla adjuntas. Domicilio, vehículos matriculados, asociaciones conocidas. Marcus lo leyó rápidamente y luego miró a su madre. «Mamá, esto no fue un incidente aislado. Este agente tiene un patrón de comportamiento. ¿Qué vas a hacer?» Marcus se levantó, se ajustó la chaqueta y caminó hacia la ventana que daba a las luces de Atlanta. «Me aseguraré de que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra madre». A la mañana siguiente, Marcus no fue directamente a la Departamento de Policía de Atlanta. En lugar de eso, se dirigió hacia la avenida Auburn, aparcó frente a la Iglesia Bautista Nueva Esperanza y caminó lentamente hasta el lugar exacto donde su madre había caído. El concreto aún mostraba una pequeña mancha oscura, la sangre de Evelyn, que nadie se había molestado en limpiar por completo. Se quedó allí durante 10 minutos, no de luto, sino de análisis táctico. Marcus había aprendido que la mejor forma de ganar una batalla no era atacar de frente, sino comprender completamente el terreno, identificar las debilidades del enemigo y aplicar presión en los puntos exactos donde el sistema fallaría. Mientras estuve allí, reverendo Charles Hampton, pastor de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza durante 23 años, se acercó. Conocía a Marcus desde niño, lo había bautizado a los 8 años, había ofrecido oraciones cuando Marcus se fue al servicio militar y había celebrado con Evelyn cada ascenso y medalla que su hijo había recibido. «Marco», dijo suavemente el reverendo Hampton, «me enteré de tu madre. ¿Cómo está?» «Estará bien», respondió Marcus sin apartar la vista del hormigón manchado. «Pastor, ¿tiene las imágenes de la cámara de seguridad de la iglesia?» «Sí, lo hacemos. Y ya hicimos copias antes de que alguien viniera a pedir verlas». Marcus sonrió por primera vez desde que recibió la llamada de su madre. «Siempre has sido sabio. Tu mamá te crió bien, Marcus. Pero ten cuidado. Este sistema protege a los suyos». «Sé», respondió Marcus, cambiando al inglés por primera vez. «Pero este sistema nunca se enfrentó a alguien que supiera desmantelarlo desde dentro».
A las 10:30, Marcus se estacionó frente al Departamento de Policía de Atlanta, Zona 6, donde trabajaba Collins. Pero no entró por la puerta principal. En cambio, caminó tranquilamente hacia la entrada lateral, donde sabía que encontraría Sargento Patricia Williams, una mujer negra de 45 años que había trabajado en el departamento durante 18 años y que, según Ghost, tenía antecedentes de intentar reformar el sistema desde adentro. Sargento Williams. Marcus se presentó cuando ella salió a tomar un café. Intentando. Soy Marcus Washington. Mi madre es Evelyn Washington. El reconocimiento inmediato en los ojos de Williams lo decía todo. Había oído hablar del incidente, probablemente había visto el vídeo que ya empezaba a circular internamente. Necesito 5 minutos de tu atención, dijo Marcus con calma. Williams miró a su alrededor y luego saludó. Cafetería de la esquina. 10 minutos. No Café de la Abeja ocupada a 3 cuadras del departamento. Williams y Marcus estaban sentados en una mesa al fondo. Ella pidió café solo. El agua. ¿Está tu hijo en el ejército?, preguntó ella, notando inmediatamente su postura, la forma en que escaneaba la habitación, la precisión de sus movimientos. Fue. Fuerzas especiales. Retirado. Williams asintió. Mira, siento mucho lo que le pasó a tu madre. Pero debes entender que Collins tiene protección aquí. Familia en el departamento, amigos en la administración municipal. Sargento, ¿puedo hacerle una pregunta directa? Por supuesto. ¿Cuántas Evelyn Washington han visto pasar por este departamento? ¿Cuántas madres, abuelas y hermanas sufrieron heridas y nunca tuvieron a nadie que supiera defenderlas? Williams permaneció en silencio durante un largo momento. Admitió finalmente. Yo sé cómo pelear, dijo Marcus simplemente. Y no me detendré hasta que Collins y cualquiera que lo protegió respondan por esto. ¿Qué necesitas de mí? Información. Nada ilegal, nada que comprometa tu posición. Solo, contexto. Williams estudió el rostro de Marcus, vio la tranquila determinación, la inteligencia estratégica, la resolución inquebrantable de un hombre que se había enfrentado a enemigos mucho más peligrosos que los policías corruptos de Atlanta. Collins no trabaja solo, dijo finalmente. Tiene un grupo. 5 o 6 oficiales se protegen entre sí. Se hacen llamar vieja escuela. Todos blancos, todos con historias similares. ¿Nombres? Williams dudó y luego escribió discretamente en una servilleta: Michey, Torres, Brennan, O'Sullivan, Hayes. Gracias, dijo Marcus, guardando la servilleta. Marco, dijo Williams mientras se levantaba para irse, tengan cuidado. Estos hombres no dudarán en usar la violencia si se sienten amenazados. Marcus sonrió. Era una sonrisa fría y precisa. Sargento, descubrirán que la violencia es un idioma que hablo con fluidez. Esa tarde, mientras Evelyn descansaba en el hospital bajo el cuidado de Dorothy Mills y otras mujeres de la iglesia, Marcus comenzó lo que él internamente llamó Operación Rendición de Cuentas, una campaña meticulosamente planeada para aplicar presión a cada punto vulnerable del sistema que había protegido a Collins y a hombres como él durante tanto tiempo. La primera acción fue aparentemente sencilla. Marcus visitó Noticias de Acción del Canal 2, la estación de televisión más vista de Atlanta, y pidió hablar con Monica Pearson, un periodista de investigación negro conocido por no dar marcha atrás en sus historias que involucran mala conducta policial. Señor Washington, dijo Mónica mientras estaban sentados en su oficina, vi el vídeo. Es desgarrador. Pero debe saber que no es fácil lograr la rendición de cuentas en casos como este. Mónica, respondió Marcus, usando su nombre de pila con la respetuosa familiaridad característica del sur. No vine aquí para pedirles que hagan mi trabajo. Vine a traerles información que querrán tener. Colocó una carpeta meticulosamente organizada en su escritorio, el vídeo original de alta definición, los registros médicos de Evelyn, documentación de quejas anteriores contra Collins,
capturas de pantalla de comentarios racistas en las redes sociales, y lo más devastador, evidencia de al menos otros 3 incidentes similares que involucraron al grupo de la vieja escuela que nunca se habían investigado adecuadamente. Mónica abrió la carpeta y sus ojos se abrieron progresivamente. ¿De dónde sacaste eso? Tengo amigos que son buenos para encontrar información. Dijo Marcus simplemente. La pregunta es, ¿tienes el coraje de contar toda la verdad? Mónica lo miró durante un largo rato. Señor Washington, si tan solo la mitad de esto fuera verificable, esta sería una de las mayores historias de mala conducta policial que he visto jamás. Toda la información allí puede ser verificada de forma independiente. Dijo Marcus, poniéndose de pie. ¿Y Mónica? Esto es solo el principio. Esa noche, a las 11 de la noche, en Noticias de Acción del Canal 2 se emitió un informe especial de 8 minutos. Una anciana madre de la iglesia es atacada por la policía. ¿Es esto parte de un patrón? El vídeo del ataque a Evelyn se mostró íntegro, acompañado de información sobre denuncias previas contra Collins y declaraciones de otras víctimas que, por primera vez, se animaron a hablar públicamente. El reportaje concluyó con Mónica mirando directamente a la cámara. Channel 2 Action News continuará investigando este caso hasta que se encuentren todas las respuestas. En menos de 2 horas, el vídeo alcanzó las 50.000 visualizaciones en línea. En 6 horas, se había compartido en todas las principales redes sociales. En 12 horas, se comentaba en programas de radio nacionales. Pero Marcus sabía que la presión mediática por sí sola no sería suficiente. A la mañana siguiente, ejecutó la segunda fase de su estrategia. Marcus había aprendido en las fuerzas especiales que las victorias más decisivas no provenían de combates frontales, sino de la aplicación coordinada de presión en múltiples puntos simultáneamente. Así, mientras Atlanta despertaba con los titulares sobre el caso de Evelyn Washington, Marcus estaba ejecutando un plan que atacaría el sistema de protección policial en 5 frentes diferentes. Frente legal, Marcus se había puesto en contacto Johnny Cochran III, hijo del legendario abogado de derechos civiles, quien aceptó representar a Evelyn pro bono. Más importante aún, había vinculado el caso con Fondo de Defensa Legal de la NAACPY, el Centro Legal para la Pobreza del Sur, transformándolo de un incidente aislado en parte de un patrón nacional de mala conducta policial. Frente político, usando sus contactos militares, Marcus había llegado a la congresista Nikema Williams, quien representó al distrito de Atlanta en el Congreso. Williams, una mujer negra con un profundo conocimiento de la dinámica racial del sur, accedió a solicitar una investigación federal sobre el patrón de mala conducta en el Departamento de Policía de Atlanta. Frente económico, Marcus descubrió que Collins y sus socios frecuentaban regularmente 3 establecimientos específicos donde los trataban como celebridades locales. Organizó discretamente boicots coordinados a través de redes comunitarias negras, ejerciendo presión económica donde Collins se sentía más cómodo. Frente comunitario. En colaboración con el reverendo Hampton, Marcus organizó una vigilia silenciosa frente a la comisaría de la Zona 6. Sin gritos ni enfrentamientos, solo 100 personas sosteniendo fotografías de Evelyn y otras víctimas de mala conducta policial, permaneciendo en silencio como testigos. Frente de inteligencia. Esta fue la parte más complicada. Marcus usó su red de contactos militares para monitorear legalmente las comunicaciones y actividades de los oficiales involucrados, buscando evidencia de coordinación para encubrir el incidente. El efecto combinado fue devastador para el sistema de protección que había mantenido a Collins intocable durante 6 años. El lunes siguiente al incidente, jefe de policía Rodney Bryant se despertó en medio de una tormenta perfecta. Presión de los medios nacionales, una investigación federal inminente, vigilias comunitarias y una filtración de información desde el propio departamento sobre un patrón de mala conducta que ya no podía ignorar. A las 10 de la mañana, Bryant convocó una conferencia de prensa en Ayuntamiento de Atlanta. Marcus estaba allí, sentado en la primera fila, vestido con un traje oscuro y la expresión serena de un hombre que sabía exactamente cómo terminaría esta historia.
El Departamento de Policía de Atlanta toma muy en serio todas las acusaciones de mala conducta. Bryant comenzó, usando el lenguaje estándar que Marcus había escuchado docenas de veces. Estamos llevando a cabo una investigación completa sobre el incidente que involucró a la señora Evelyn Washington. Un periodista levantó la mano. Jefe Bryant, ¿puede comentar sobre las acusaciones de que esto es parte de un patrón de comportamiento del oficial Collins? Bryant dudó. Marcus permaneció en calma. Jefe Bryant, su voz cortó el aire con autoridad militar. Mi madre tiene 74 años. Sirvió a esta comunidad como educadora durante 40 años. Estaba en el estacionamiento de su propia iglesia cuando fue atacada por su agente. La pregunta no es si investigará. La pregunta es si tiene el coraje de admitir que protegió a un agente violento durante años porque era más conveniente que rendir cuentas. El silencio en la sala era absoluto. Bryant parpadeó varias veces, claramente sin esperar ser confrontado tan directamente. Señor, yo serví a este país durante 20 años. Marcus continuó, su voz ganando fuerza. Defendí los valores estadounidenses en desiertos donde hombres murieron por la libertad y la justicia. Y ahora, al llegar a casa, encuentro a mi madre insegura en el estacionamiento de su propia iglesia porque permitiste que un racista se pusiera uniforme y aterrorizara a ancianos negros. Marcus dio un paso adelante, con las manos entrelazadas tras la espalda en posición militar. Jefe Bryant, tiene 48 horas para suspender a Collins y a todos los oficiales que encubrieron sus crímenes anteriores. Después de eso, cada día de inacción se interpretará como complicidad. Bryant intentó recuperar el control. Señor Washington, entiendo su enojo, pero hay procedimientos. ¿Procedimientos? Marcus se rió, un sonido sin humor. ¿Los mismos procedimientos que desestimaron 3 denuncias contra Collins? ¿Los mismos procedimientos que le permitieron seguir en la calle tras agredir a una adolescente el año pasado? Marcus se volvió hacia las cámaras. Atlanta, estás viendo cómo un sistema intenta protegerse de nuevo. Pero esta vez, tienes una opción. Puedes aceptar más excusas y promesas vacías, o puedes exigir que personas como mi madre sean tratadas con la dignidad que merecen. Con esas palabras, Marcus Washington abandonó la conferencia de prensa, dejando atrás a un jefe de policía visiblemente conmocionado y una sala de periodistas que sabían que habían presenciado un momento histórico. Durante las siguientes 48 horas, Atlanta bullía como una olla a presión a punto de explotar. Las palabras de Marcus en la conferencia de prensa se hicieron virales, siendo compartidas millones de veces con hashtags como #justicia para Evelyn y #responsabilidad ahora, pero más importante que la presión pública era lo que estaba sucediendo dentro del propio Departamento de Policía de Atlanta. Sargento Patricia Williams, inspirada por el coraje de Marcus, tomó una decisión que cambiaría su carrera para siempre. Buscó Asuntos Internos y entregó un expediente completo que documentaba no solo los crímenes de Collins, sino todo el negocio de protección que había permitido al grupo de la vieja escuela operar con impunidad durante años. El expediente incluía 17 incidentes no investigados adecuadamente. Mensajes de texto entre Collins y otros funcionarios que coordinan versiones falsas de los hechos. Evidencia que se había dado instrucciones a los supervisores para que presentaran quejas. Documentación de cómo se perdió o corrompió la evidencia en casos anteriores. El miércoles por la mañana, oficial Derek Collins fue despertado en su casa suburbana por agentes de la Oficina de Investigaciones de Georgia. No por el Departamento de Policía de Atlanta, sino por la agencia estatal, que se había hecho cargo del caso después de la presión federal. Derek Collins está bajo arresto por agresión agravada, mala conducta oficial y conspiración para obstruir la justicia, dijo el agente especial Lisa Thompson mientras le colocaba las esposas a Collins en medio de su garaje, donde los vecinos y las cámaras de televisión grababan cada segundo. Al mismo tiempo, oficial James Michie fue detenido en su lugar de trabajo. Oficiales Torres, Brennan,
O'Sullivan y Hayes fueron suspendidos y puestos bajo investigación. El capitán William Brennan, señor el tío de Collins y protector del grupo durante mucho tiempo, se vio obligado a jubilarse anticipadamente. Pero a Marcus Washington no solo le interesaba castigar a los culpables individuales. Quería un cambio sistémico. Utilizando sus contactos y la evidencia que recopiló, trabajó con el Departamento de Justicia para implementar un decreto de consentimiento, un acuerdo federal que colocaría al Departamento de Policía de Atlanta bajo supervisión federal hasta que se implementen reformas integrales. Las reformas incluyeron cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales, formación antirracista semestral, revisión independiente de todas las denuncias de mala conducta, base de datos publicada en los expedientes disciplinarios de los funcionarios, junta de supervisión comunitaria con verdadero poder de investigación. 3 semanas después del incidente, Evelyn Washington finalmente regresó a la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. No como víctima, sino como símbolo de resistencia y dignidad. Toda la congregación se puso de pie cuando ella entró, apoyándose en su bastón de caoba, el mismo bastón que Collins le había arrancado de las manos, ahora pulido y reforzado como símbolo de supervivencia. El reverendo Hampton invitó a Evelyn a hablar, y ella se acercó al púlpito con la gracia tranquila que la había caracterizado toda su vida. Mis hermanos y hermanas, comenzó, con voz clara y fuerte, no vine hoy a hablar de dolor. Vine a hablar de poder. El poder que cada uno de nosotros tiene cuando nos negamos a aceptar en silencio la injusticia. Ella miró directamente a Marcus, sentado en la primera fila. Mi hijo me enseñó que la fuerza no se trata de venganza. Se trata de asegurarme de que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo pasé. La iglesia estalló en aplausos, pero Evelyn levantó la mano para pedir silencio. Lo que me pasó no fue por mí. Fue por un sistema que enseña a algunos policías que las personas como nosotros somos menos que humanos. Pero hoy, ese sistema ha aprendido una lección. Cuando te metes con una matriarca negra, te metes con toda una familia. Y algunas familias saben cómo defenderse. Después del servicio, mientras Evelyn conversaba con los miembros de la comunidad que habían acudido a ofrecer apoyo, Marcus se dirigió al estacionamiento donde todo comenzó. El concreto se había limpiado a fondo y se había instalado una pequeña placa, dedicado a la dignidad de todos los hijos de Dios, jardín conmemorativo Evelyn Washington. Dorothy Miss se acercó a él. Tu hijo, dijo ella, tu madre está orgullosa de ti. Marcus asintió. Ella me enseñó que la dignidad no es algo que nadie te pueda quitar. Es algo que llevas contigo por mucho que intenten quebrantarla. ¿Y ahora? Preguntó Dorothy. Marcus miró el jardín conmemorativo, luego la iglesia donde su madre había encontrado fuerza durante décadas. Ahora me voy a casa. Pero primero, me aseguraré de que los sistemas aquí funcionen. Y estaré observando. 6 meses después, Derek Collins fue sentenciado a 8 años de prisión por agresión agravada y mala conducta oficial. Su condena sentó un precedente legal en Georgia, facilitando el procesamiento de los agentes que hacen uso excesivo de la fuerza contra las personas mayores. Marcus Washington estableció el Fundación Evelyn Washington, una organización que proporciona recursos legales para las familias de las víctimas de mala conducta policial, especialmente en las comunidades negras rurales donde casos como estos a menudo no se denuncian. La fundación también ofrece capacitación en defensa de los derechos para los jóvenes negros, enseñándoles a documentar, denunciar y luchar contra la injusticia de forma estratégica y eficaz. Evelyn Washington, ahora de 75 años, se ha convertido en una voz nacional en la lucha por la rendición de cuentas policial. Habla en universidades, conferencias y eventos comunitarios, siempre con su bastón de caoba en la mano y terminando sus discursos con las mismas palabras. La dignidad no tiene edad. La justicia no tiene color. Y cuando los sistemas no protegen a los más vulnerables, es responsabilidad de cada uno de nosotros ser la voz que intentan silenciar. Sargento Patricia Williams fue ascendido a teniente y ahora lidera el nuevo División de Relaciones Comunitarias del Departamento de Policía de Atlanta.
Bajo su liderazgo, el departamento implementó innovadores programas de policía comunitaria que se convirtieron en un modelo nacional. El grupo de la vieja escuela fue completamente desmantelado. De los 6 oficiales originales, 3 fueron arrestados, 2 despedidos y 1 cooperó con las investigaciones a cambio de clemencia. Lo más importante es que la cultura de impunidad que representaban fue reemplazada por sistemas transparentes de rendición de cuentas. Recinto de la Zona 6 ahora tiene la tasa más baja de denuncias por mala conducta de todo el Departamento de Policía de Atlanta. En la pared del vestíbulo, se exhibe una foto de Evelyn Washington junto a otros héroes de la comunidad, un recordatorio diario de que toda persona que entra en ese edificio merece ser tratada con dignidad. Marcus ha regresado a su vida tranquila en Carolina del Norte, pero mantiene contacto regular con activistas, abogados y familias de todo el país que enfrentan situaciones similares. Su teléfono suena con frecuencia, no para operaciones militares, sino para consultas sobre cómo combatir la injusticia sistémica. Lo más importante que aprendí, dijo Marcus en una rara entrevista, es que el verdadero cambio no surge de la ira ni de la venganza. Se basa en la estrategia, la persistencia y la negativa absoluta a aceptar que así son las cosas. Mi madre me enseñó que algunas batallas deben librarse no porque uno quiera luchar, sino porque no luchar significa que otros seguirán sufriendo. Hoy en día, cuando los jóvenes negros visitan el jardín conmemorativo de Evelyn Washington en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza, ven más que un jardín. Ven, prueba de que una persona puede marcar la diferencia, que la dignidad es más fuerte que la violencia, que el amor maternal es más poderoso que el odio sistemático. La historia de Evelyn y Marcus Washington demostró algo fundamental: cuando los sistemas no protegen a los vulnerables, no basta con lamentarse por la injusticia. Se requiere valentía para desmantelar los sistemas que la perpetúan y construir algo mejor en su lugar. Esta no era la historia de una víctima y su salvador. Era la historia de una matriarca que crió a un guerrero, sobre un hijo que honró a su madre transformando el dolor en poder, sobre una comunidad que se negó a aceptar que la violencia contra los ancianos negros fuera normal. Era una historia sobre el hecho de que a veces la revolución más poderosa comienza con una llamada telefónica de una madre a su hijo. Y tú, querido espectador, que acabas de presenciar este viaje de dolor transformado en poder, ¿qué harás con esta inspiración? Si la valentía de Evelyn y Marcus te conmovió, si crees que ninguna madre debería sufrir violencia en silencio, deja tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia para que más personas entiendan que la justicia no es un privilegio, es un derecho. La verdadera fuerza no reside en aceptar pasivamente la injusticia. Es tener la valentía de decir, no volverá a ocurrir, no bajo mi supervisión. Almohadilla justicia para Evelyn, almohadilla dignidad eterna, almohadilla las madres negras importan, almohadilla responsabilidad ahora. Porque cuando a una matriarca negra se le falta el respeto, no está sola. Tiene hijos, nietos y comunidades enteras listas para garantizar que su dignidad sea restaurada y protegida. Y a veces, uno de esos niños sabe exactamente cómo convertir la indignación en un cambio sistémico permanente. Nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.